Buenas tardes, hermoso pueblo de Dios. Nuevamente estamos aquí con ustedes para compartir este bendito mensaje de parte de nuestro Dios. Todos los mensajes que nosotros recibimos se lo pedimos antes al Espíritu Santo, o Él nos hace llegar de alguna manera para compartirlo con ese hermoso pueblo, todos aquellos que ahorita en este momento están dispuestos a escuchar de su bendita palabra. Mi nombre es Ángel y por la misericordia de nuestro Dios es que me permite estar a su servicio en la iglesia de Hay Poder en Jesús Cuautla. Amados hermanos, ustedes saben que ahorita estamos viviendo una situación muy difícil, muy terrible, ¿verdad? Esto de la pandemia, cuántas muertes no ha habido, cuántos de nuestros familiares no han partido, pero tenemos que saber de por qué suceden estas cosas. El tema de hoy es si Dios es bueno, ¿por qué la maldad y la muerte? Son cosas que la gente se pregunta. ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué la muerte? Si nosotros conocemos a Dios, sabemos que en Dios no hay maldad, que en Dios no está la muerte, sino la vida. Es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Pero si empezamos desde el principio que surgió la maldad. ¿En quién se encontraba la maldad? Recuerden que Luzbel, que estaba ya con Dios, Luzbella, que le llaman también, el demonio, Satanás, él estaba ya con Dios y fue una creación que Dios hizo pues hermosa, ¿verdad? Por eso es Luzbella. Él era luz y era bello, pero él entró en desobediencia y en rebeldía. Él fue tomado por un espíritu de rebeldía, de maldad, y fue cuando él empezó a introducir esa maldad. No es Dios quien la introdujo. Dios es enemigo de esa situación. Por cierto que lo desterró, ¿verdad? Lo echó fuera. Pero ¿a dónde vino a parar ese demonio, ese Satanás? Vino a parar aquí a la tierra. Dice aquí en Génesis 1, vamos a comenzar desde el principio de la palabra de Dios. Cuando todo se inició, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a parafrasear un poco, vamos a imaginarnos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero después de eso pasó un tiempo, pues no sabemos de cuánto, un tiempo enorme, un tiempo pequeño, pero Él ya había hecho los cielos y la tierra. Pero después, cuando Dios volvió a ver la tierra y los cielos, lo que Él había hecho, dice que y la tierra estaba desordenada y vacía. Había un desorden en la tierra. ¿Por qué? Porque no estaba ahí todavía lo que Dios iba a crear para su propósito que tenía para este mundo, ¿verdad? Todavía no estaba ahí. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y cuando hablamos de un abismo es algo profundo, que no tiene fin, es algo horrible, ¿verdad? Pero dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué son las tinieblas? Parafraseando, nosotros podemos ver que las tinieblas representan a Satanás, al enemigo, la maldad. Dice, del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios andaba ya sobre la faz de las aguas, porque recuerden que las aguas estaban abajo en la tierra, porque después hubo un cambio. Dice, y de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a la luz de las tinieblas. Fue cuando hay una separación. Nosotros sabemos que la luz son aquellos que están en el camino de Dios, aquellos que son iluminados por Dios, guiados por Dios, llenos de sabiduría de Dios. Eso es luz, porque dice en el Salmo, también en uno de los Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios que va entrando en aquellos que le vamos conociendo es una luz que nos va iluminando, alumbrando el camino y va quitando las tinieblas. Si tú entras en un cuarto oscuro y prendes la luz, no prevalecen las tinieblas. Así es con nuestra vida, con nosotros. Cuando tú tienes la palabra de Dios, estés donde estés, nadie va a poder contra esa palabra de Dios, contra esa sabiduría que tú llevas de parte del gran yo soy, del Todopoderoso,
de nuestro Padre, del Eterno. En ese momento, en ese instante es cuando tú tomas el control de la situación, porque tú eres luz y las tinieblas no pueden estar donde hay luz. Pero haz que las tinieblas tapen la luz, pues no se puede, ¿verdad? Solo que estuviéramos hablando de un foco y que lo taparan, podría haber que hubiera tinieblas, pero no ese es el caso, ¿sí? Las tinieblas no pueden contra la luz. El que le permite eso es el hombre. El hombre es el que le da el poder a las tinieblas y apaga la luz. El hombre sí puede apagar esa luz para que entren las tinieblas y darle autoridad al enemigo. Recuerda que desde el principio Dios le dio el poder y el dominio a Adán para que él señoreara sobre todas las cosas. Pero su desobediencia y su rebeldía los llevaron a la muerte. Una forma de ver esto es que inclusive no había muerte, no existía muerte. Adán no iba a morir, ni Eva iban a morir. Dios creó el paraíso y puso ahí a Adán y a Eva para empezar a hacer la obra que Dios tenía planeada para ellos. Ellos no trabajaban, no tenían que hacer nada. Ellos tenían un poderío, una sabiduría que Dios les estaba dando. Pero pues vemos que no fue así, ¿verdad? Y inclusive cuando Él creó al ser humano y a los animales, Él les dijo, esto está en Génesis 1, 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Aquí Dios le dio un dominio, una autoridad sobre todo lo que había en la tierra a Adán y por consiguiente pues a su esposa Eva, ¿verdad? Pero saben que entró en desobediencia y tomó lo que fue la sabiduría, el bien y el mal, ¿verdad? De ese fruto que no debería de tomar. Nos habla de un árbol que es un fruto que es de la sabiduría del bien y del mal, porque de la ciencia, perdón, no es la sabiduría, sino la ciencia, de la ciencia. Porque ese árbol es alguien que conocía tanto las cosas de la ciencia y de las cosas del bien y del mal, que Dios no quería que el hombre se contaminase con eso, porque eso es lo que ha venido a contaminar a toda la humanidad. Y aquí después de esto le dijo, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, para que sobre toda la tierra, que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Aquí en ningún momento dijo que podíamos comer animales, ¿verdad? O que los animalitos podían comerse a otro animal, que ahora como se conoce la cadena alimenticia. Ustedes han oído hablar en la escuela que existe la cadena alimenticia. Esto es real. Actualmente sí existe la cadena alimenticia y uno se come a otro. Hay humanos que también han sido carnívoros, ¿verdad? Que se comen hasta los humanos, inclusive actualmente en ciertos países se comen a los fetos y cosas así, que ahora comen lo que quieren. Pero aquí les decía que de toda planta, dice, de toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto, que da semilla, será para comer. Eso se lo dijo al hombre y después dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. También a los animalitos les dijo que comieran plantas, hierbas, ¿verdad? No les dijo cómanse los unos a los otros, o tú te vas a comer a este, tú a este otro, y así la cadena alimenticia de la que hoy hablamos, no. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué es esto? Ahorita se los voy a comprobar por qué. Porque antes de que Eva y Adán cometieran el pecado, no existía la muerte, no había muerte. Y si se tuviesen que comer a un animalito, ¿qué tenían que hacer? Matarlo, ¿verdad? Y al matarlo, ¿cómo lo van a matar si no hay muerte? No se podía hacer eso, no era posible si la muerte no existía.
La muerte vino a existir después de que entraron en el pecado, después de que cometieron esa falta, esa desobediencia, llamémosle rebeldía. Fue en ese tiempo, en ese momento, cuando entró la muerte, que actualmente hasta la fecha pues lo vemos, porque ni Adán ni Eva viven. Si ellos iban a ser eternos, ahora ya no viven, ¿verdad? También otro punto vamos a ver. Si existe Dios, ¿por qué murieron tantas personas en Vietnam? Ahorita vamos a ver ese caso también. Y dice, si Dios es bueno, ¿cómo puede permitir que la maldad entre en el mundo? Sabemos que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero también Dios corrige. Dios es estricto. Dios corrige, dice que al hijo que ama lo corrige, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, lo creó en Génesis 1:27. Aquí nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y también lo que habíamos dicho que le dio señorío. Pero cuando lo creó a imagen de Dios, Dios creó al hombre con bondad, con amor. No tenía malicia, no tenía maldad. La vino a tener por haber tomado de ese fruto. Cuando tomó ese fruto, y entró la maldad, el conocimiento del bien y del mal, y entró la muerte. Pero el hombre fue el que tomó la decisión, no Dios. Y siempre que vemos que entra la maldad en el mundo, no es porque Dios permita que entre la maldad, sino que el mismo hombre es quien permite, quien provoca que esa maldad entre. Dios no permite que la maldad entre en el mundo. La pregunta de todo el mundo, eso que dicen que por qué Dios permite que la maldad entre, dice, entonces ¿por qué hay tanta maldad en el mundo si Dios es bueno? Son preguntas que nos hace la gente muchas veces, que cuando tú le hablas a la gente de la bondad de Dios, ¿verdad? Que Dios es bueno, sí, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero también Dios quiere que tú andes en un camino correcto y tiene misericordia. Si no, imagínate cómo nos estaría yendo. Dice, lo que Dios permite no es el mal, sino la libertad de elegir cada día. Dios te da la libertad, que pienso yo que eso es lo que vino a echar abajo todo, porque Dios le dio libertad desde el principio a Adán y a Eva. Dios les hablaba, les enseñaba, les decía, pero les dio libertad de pensamiento. Si no fuera por esa libertad, esto sería como otros que dicen que somos títeres de Dios, que por qué nos mueve a su antojo. Pero no es que seamos títeres, sino que esa gente que lo dice es gente que no conoce a Dios. Y se atreven a hablar de alguien que no conoce, lo juzgan, lo critican sin conocerlo, sin saber de lo que están hablando. Y se imaginan este mundo lleno de títeres, pues no tendría sentido, no tendría caso, pero Dios es sabio. A todos nos dio libertad de pensar, de actuar, de tomar decisiones, de hacer lo correcto, de hacer lo indebido. Vamos a ver qué dice en Deuteronomio 30:19. Dice, hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Dios le dio a elegir al hombre entre la vida y la muerte. ¿Quieres vivir? Sigue a Dios, acércate a Dios, conoce a Dios, acepta a Jesucristo, dale esa autoridad a Jesucristo sobre tu vida, para que Él también a su vez dice que su Padre enviará al Consolador, que es el Espíritu Santo, que es el que va a entrar en tu ser. Mientras tú no tengas al Espíritu Santo, no puedes amar a Dios, no puedes amar ni a tu hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te va a mover a eso, a amar, a perdonar. Vamos a estar viendo también esto de que es de los frutos del Espíritu Santo, esos frutos que da el Espíritu Santo cuando está en ti, en tu persona. Aquí dice que te da a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y tú eliges. Pero si tú eliges estar en el camino correcto, en el camino de Dios, vas a obtener esos dones que son del Espíritu Santo. Si tú te vas a Gálatas 5:22, ahí te vas a dar cuenta lo que dice. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice que contra tales cosas no hay ley, porque la ley fue hecha por causa del pecado. Por eso fue hecha la ley. ¿Sí? Pero contra estas cosas del Espíritu Santo no hay ley. Si el Espíritu Santo está en ti y tienes todo esto, si en ti hay amor, recuerda que cuál es el mandamiento más grande que dio Dios, el primero y más grande, dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también, si no entendemos la palabra de Dios, no podemos entender nada ni seguir adelante en el camino de nuestro Dios. Cuando dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Primero tienes que aprender a amarte a ti mismo, porque si no te sabes amar a ti mismo, ¿cómo vas a amar a alguien que no eres tú? No puedes dar lo que no hay en ti, lo que no está en tu persona. Para esto tú tienes que saber amarte a ti. ¿Y qué es saber amarte a ti? Darte lo mejor, cuidar tu templo, cuidar a tu familia, cuidar lo que te rodea, cuidar tu ambiente, cuidar tu educación, cuidar tu alimentación. Tienes que cuidar tantas cosas que son para ti. Y todo aquello que es para ti a su vez va a ser para los que te rodean. Pero si tú no te llenas de cosas buenas, no vas a dar nada bueno a los que te rodean. Si nosotros vemos como esto que tú vas a ser un árbol, estamos hablando de los frutos, ¿verdad? Te vamos a ver como un árbol. Un árbol tiene raíces y las raíces son la base de ese árbol, porque vienen vientos, tormentas, huracanes y no los derriban, ¿verdad? Habrá unos que sí caen, pero porque ya son árboles que están muy viejos, que ya están muy deteriorados y sí los llega a tumbar un huracán, ¿verdad? Pero normalmente los árboles siempre están en pie. Hay palmeras que tú las ves que como se inclinan así, pero vuelven a su estado bien, ¿verdad? Así nosotros, llegan tormentas, llegan ciclones, cosas, tribulaciones en nuestra vida, pero si estamos bien cimentados, nada nos va a derrumbar. Si nos tambalea, nos hará para un lado, para otro, nos removerá, pero vamos a seguir firmes. ¿Por qué? Porque nuestra base está cimentada en Cristo Jesús. También hay otra escritura que nos habla de eso, que el que construye su casa sobre la roca, nada lo tirará, ¿verdad? Pero si la construye sobre la arena, fácilmente va a ser derrumbado. Pero tú y yo, pienso que estamos construyendo esa casa, edificando esa casa, la casa, nuestra familia y todo, sobre la roca, sobre esa base que es Cristo. Y si nos imaginamos nuevamente ese árbol, que esas raíces, ese tronco, viene a ser Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros fuimos injertados como ramas en el olivo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Fuimos injertados, porque no somos hijos naturales judíos del pueblo de Israel, pero somos, por gracia, somos salvos y fuimos injertados, somos hijos adoptados, ¿verdad? Y el aceptar a Cristo Jesús, eso nos hizo pasar a ser hijos de Dios. Y ahí es cuando nosotros vemos que ese árbol echa raíces, pero después crece, va a tener un crecimiento. ¿Y cómo va a ser ese crecimiento? Si el crecimiento es espiritual, va a dar frutos espirituales. Pero si ese árbol, su crecimiento es terrenal, es mundano, va a dar frutos terrenales y mundanos. Esos frutos que son vanidad, idolatría, ego, ira, drogas, mentira, maldad, todo aquello que tú ves en el mundo, que le pertenece al enemigo, ¿verdad? Pero cuando tú, ese árbol, tienes un crecimiento espiritual, vas a ver que va a estar lleno, que va a haber frutos. Esos frutos, a su vez, podrías decir que esos frutos podrían ser tus hijos. Y esos hijos que salen de ese árbol van a ser hijos que vienen de un árbol que tiene los frutos del Espíritu Santo, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo aquello que si tú crees que están en ti,
Tú debes de ver cómo te comportas ante las situaciones, ¿verdad? La benignidad hace todo lo bueno. Es pues benignidad, bueno, benigno, todo lo bueno. En Salmos 18:35 dice, tu benignidad me ha engrandecido, por amor nos da lo bueno, por amor. Este fruto del Espíritu nos habla de lo bueno, pero también nos habla del amor. Y si vamos al amor también, pues el amor es el amor que es el principal, ¿verdad? Dios refleja a Cristo en nuestra vida. En primera carta a los Corintios 13 dice sobre la preeminencia del amor. Nos habla lo que es el verdadero amor. Tú lees toda la primera carta a los Corintios 13 y ahí te vas a dar cuenta que es el amor, que el amor no busca lo suyo, que el amor es benigno, que el amor es benigno, que es paciente, no es jactancioso, no se irrita. Infinidad, ahí puedes tú checar qué es el amor. También este fruto nos habla del amor, el gozo. El gozo, si tú ves la escritura de Nehemías 10, dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, donde hay amor, hay gozo. Aquí nos vuelve a mencionar el amor. Donde hay amor, hay gozo. Cuando tú amas, te hagan lo que te hagan, tú perdonas y sigues amando aún con que te ofendan, con que te dañen. Si tú tienes estos frutos del Espíritu Santo, tú sabes perdonar y sabes amar aún con las cosas, las consecuencias que tengas. Recuerda que el mayor ejemplo que nos da Jesucristo es que Él dio su vida por nosotros y aguantó hasta la muerte, y en muerte de cruz, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Eso debe de haber en aquellos que nos decimos cristianos, aquellos que buscamos a Dios. Tenemos que tener estos frutos del Espíritu Santo. Luego la bondad, dice, ayudar al prójimo. Para ayudar es necesario amar, y la ayuda es un acto de bondad. ¿Qué es necesario? Amar. Nuevamente volvemos a tocar el amor, ¿verdad? Y si vemos ahora el de la paz dice, se deriva del amor. Cuando sabes amar, conservas la paz de Cristo. Esto está en Juan 14:27. Cuando sabes amar, conservas la paz de Cristo. Nuevamente tocamos el amor. Y la fe, creer en algo que no se ve. Esa es la fe, es el fruto de la fe. En Hebreos 11 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esto es por amor a Dios, que nosotros tenemos esa fe, aunque no veamos las cosas, aunque a veces le pedimos a Dios y no vemos nosotros la respuesta. Pensamos a veces que no nos escuchó, que no nos está contestando, pero no es que no nos conteste, sino que Él no piensa como nosotros y nos está contestando a la manera perfecta que nosotros debemos de entender. No esperemos recibir lo que nosotros queramos, sino lo mejor que quiere Dios para nosotros. Pero aquí también nos habla de la fe. Vemos la mansedumbre en Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús por amor a nosotros fue manso y humilde. Por amor a nosotros Él fue manso y humilde, siendo que Él era Dios. Jesús era rico, Jesús tenía todo era de Él. ¿Y cómo se comportó? Dice que se despojó de sí mismo, ¿verdad? Y se hizo hombre. ¿Por qué? Por amor a nosotros. El fruto de la paciencia. En primera carta a los Corintios 13, que nos habla sobre el amor, dice, el amor es paciente. En Proverbios 14:29, el que es paciente muestra gran discernimiento, te ayuda a permanecer en paz. Dice, muestra gran discernimiento. Cuando tú eres paciente, es porque estás paciente, que tienes paciencia para enfrentar cualquier situación de problema,
de, de ira, de lo que sea, pero eres paciente. Pero a veces se aira uno, dice que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿verdad? Pero a veces no, ni la blanda respuesta ni la paciencia. Inmediatamente nos salimos de control y cuando vemos ya le estamos dando lugar al diablo o abriendo puertas, ¿verdad? Pero no se lo vamos a permitir porque nosotros, si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo, no por los espíritus del diablo, sino por los espíritus, los frutos del Espíritu Santo. Por eso somos guiados, por los frutos del Espíritu Santo, no por los frutos de los espíritus demoníacos. ¿Sí? Y la longanimidad, esto lo vemos en Colosenses 3:12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados en entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y longanimidad. Nos damos cuenta que en todos los frutos hablaba siempre sobre el amor, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento más grande que Dios nos dio, que nos mandó? Fue que amáramos, ¿verdad? Que amáramos a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces decimos amar a mi prójimo. Cuando ni siquiera sabemos quién es nuestro prójimo. Recuerdan que hay una escritura que nos habla sobre una persona que fue herida y estaba en el suelo. Y pasó un ministro, pasó otro siervo de Dios, y así no le ayudaban, pero pasó alguien que nada que ver con el ministerio, ni el pastorado, ni nada de que ver con las cosas celestiales. Pero esa persona le ayudó a esta otra persona que estaba tirada en el suelo y que necesitaba de ayuda. Ese fue su prójimo, aquel que se interesa por uno, aquel que tiene participación en nuestras vidas, aquel que está dentro, no los que están fuera. Tenemos que saber que nosotros no vamos a amar al pecador, ¿verdad? Porque desde también otra equivocación que dicen que Dios ama al pecador, pero que aborrece el pecado. No es así, hermanos. Dios no ama al pecador. Dios ama al ser humano, a su creación, pero su creación es pecadora. Pero no es que Dios ame al que está pecando, porque Él aborrece todo lo que es pecado. Él no ama al pecador, pero la gente ha hecho una nueva Biblia donde ya hay muchos versículos que a veces ni saben, pero los repiten, ¿verdad? Dios no ama al pecador. Dios ama a su creación, pero su creación anda en pecado. Y por eso es que Él nos manda a llevar el Evangelio a todas las naciones. ¿Para qué? Para que todo aquel que conozca a Cristo, dice que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay quienes no lo saben, quienes no lo entienden. Pero Dios nos ha escogido. Dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? ¿Por qué dice esto también? Porque a muchos nos llama, pero a pocos escoge Él. ¿Y cómo los escoge Él? Porque Él conoce nuestros corazones. Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Pero a veces creemos que Dios se equivoca o que Dios está haciendo cosas incorrectas. Porque dicen, bueno, ¿por qué a algunos no les da la oportunidad? Dios le da la oportunidad a todos, pero hay quienes Él conoce su corazón y sabe que nunca se van a convertir. Que son gente que no lo acepta, que son gente dañina, que son gente nociva, como cuando escogió a sus 12 discípulos. Él ya sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. ¿Y cuál fue su destino? Que él solo se quitó la vida, ¿verdad? Judas, que era el único de sus apóstoles que se perdió, pero tenía que cumplirse porque alguien lo iba a entregar. Pero no es que pobrecito de Judas, que por qué lo escogió él, no, él sabía cuál era su corazón y cómo era él. Entonces, así pasa con aquellos que no son escogidos. También dice que para que viendo no vean y oyendo no oigan, no sea que se vayan a convertir. Porque existe como en el tiempo de cuando estaban Adán y Eva en el paraíso, que ellos ya habiendo conocido el bien y el mal y que ya habían desobedecido, ya que
obtuvieron la muerte. Podía ser que así como andaban de pecadores, porque dice que Eva le fue agradable, ¿verdad? Le fue agradable a los ojos y todo, al paladar, no sé, y aceptó, pero entonces ya iban a andar en pecado, y si ellos hubieran tomado del árbol de la vida eterna, vivirían eternamente en el mundo, pecando y en las cosas malas, y por eso fue que lo sacó del huerto del Edén. ¿Sí? Dios es bueno, ¿cómo puede permitir que la maldad entre en el mundo? Compartirles acerca del carácter de Dios ayudaría a traer claridad para responder la pregunta ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Qué tenemos que hacer primero para que entienda la gente por qué es esta pregunta y cómo explicarla? Lo primero que tenemos que hacer es hablarles sobre el carácter de Dios, que conozcan a Dios, que sepan quién es Dios para que no culpen a Dios, para que sepan de dónde proviene esa maldad, si Él lo permite o no lo permite. Vamos a ver qué nos dice su palabra. Primero vimos que fuimos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Él nos ha dado una libertad, lo que conocemos como libre albedrío. En la palabra de Dios no nos menciona libre albedrío, pero es la forma de entenderlo, que es una libertad de elegir. Es para decir cómo actuar, las habilidades de tomar decisiones morales, decisiones en tu vida. Eso viene siendo lo que Dios nos dio, la libertad, el libre albedrío. En Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí Dios les advirtió, les dijo que no comieran de ese árbol porque iban a morir. Él no estaba ocultándoles nada. Él les dijo que ese día que ellos comieran, que desobedecieran, iban a morir. Pero tomaron su decisión. ¿Fue culpa de Dios o fue culpa de sus malas decisiones? Tenemos que aprender a tomar buenas decisiones, porque esas malas decisiones nos llevan a la muerte, al fracaso, al sufrimiento, a las drogas, al alcoholismo, al robo, a tantas cosas que no son de Dios cuando tomamos malas decisiones. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de tomar decisiones egoístas, malvadas e incorrectas. Cuando eso pasa, las personas resultan heridas. Hacer nuestra propia voluntad es mucho más común y definitivamente más fácil que obedecer a Dios. Eso es muy cierto. Cuando uno hace su propia voluntad fácilmente, pero para obedecer a Dios tienes que, dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos, no es fácil obedecer a Dios, porque para empezar tenemos que conocerlo y para conocerlo no acabamos de conocerlo. No podemos culpar a Dios por las tragedias de nuestro mundo. Debemos más bien culparnos a nosotros mismos, no a quienes han ignorado o a quienes han ignorado quién es Dios, quién es Él. Él es Dios. Pero ¿cómo vamos a culpar a Dios? Debemos de culparnos nosotros, porque nosotros somos los que permitimos que entre esa maldad, no Dios. Y si decimos eso, que ¿por qué si Dios es bueno puede permitir que la maldad entre en el mundo? Estamos haciendo la pregunta incorrecta. Lo que deberíamos preguntar es ¿cómo es que Dios santo y recto, conociendo la maldad que pensamos, que decimos y que hacemos, no nos ha destruido y no nos ha llevado a la muerte? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Cómo si Dios es tan bueno, que no es malvado y nosotros sí? ¿Cómo es que todavía nos permite? Porque Dios es paciente, porque Dios es misericordioso. Por eso es que nos ha permitido continuar en este mundo, porque Él tiene la esperanza de que tú, que yo cambiemos en su totalidad, que verdaderamente seamos cristianos, que verdaderamente nos convertamos, que verdaderamente donde nos paremos digamos, yo tengo la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque pienso como Cristo, porque actúo como Cristo, porque quiero ser como Cristo. Eso es lo que Dios espera de nosotros, eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que seamos convertidos a Él. Pero a veces estamos en la ignorancia y no sabemos qué explicarle a quienes nos rodean cuando nos preguntan.
¿Por qué si Dios es bueno esto? ¿Por qué permite tanta muerte, verdad? Pero es mucho lo que tendría que decirles sobre, todavía vamos a ver por qué hubo tantos muertos en Vietnam, pero yo creo que después continuamos con esto porque no nos daría tiempo. Hay una filosofía, se dice que el mal proviene de la nada. Si nosotros no nos hacemos esa pregunta que les dije hace rato, que por qué no mejor le decimos a Dios que Él siendo bueno, ¿por qué no nos ha destruido? Si no hacemos esa pregunta, continuamos evadiendo nuestra responsabilidad en cuanto al problema que es el pecado. Pensamos que el problema está en Dios y no en nosotros. Tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a ver un poquito de la filosofía. En la filosofía dice que el mal proviene de la nada. De la nada proviene el mal, porque pues, el mal no es que Dios lo haya creado o introducido al mundo, ¿verdad? Albert Einstein, cuando era alumno y defendió la existencia de Dios contra la incredulidad de su maestro, cuando Albert Einstein era pequeño. Claro que si tú conoces de la vida de Albert Einstein, sabes que tuvo etapas y cambios en su vida, como todo ser humano. Hay tiempos en los que muchos son cristianos de chicos y de grandes ya no lo son, y se vuelven ateos, otros se superan y terminan teniendo ministerios y crecimiento espiritual, tantas cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver esta reflexión filosófica. Dice, el maestro dijo a sus alumnos que Dios creó el mal porque Dios hizo todas las cosas. Y si Dios hizo todas las cosas, también hizo el mal, ¿verdad? Si Dios es bueno, ¿por qué hizo el mal? Eso le dijo el maestro a sus alumnos. Y el alumno le dijo, preguntó, ¿hay mal en el mundo? Obvio que el maestro le respondió, por supuesto, lo vemos todos los días. Y el alumno le dijo, el mal no existe, profesor. El mal es la ausencia de Dios. Es como la oscuridad o el frío. Dios no creó el mal. Es el resultado de lo que ocurre cuando el hombre no tiene amor de Dios en su corazón. Y eso es verdaderamente, como hace rato estuvimos viendo los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Si tú no los tienes, ¿qué va a haber en tu interior? Maldad. Esa maldad de la que el mundo dice que es de Dios. Pero ¿es por qué? Dice que porque es el resultado de lo que ocurre cuando el hombre no tiene el amor de Dios, en su corazón, cuando el hombre no se acerca a Dios, cuando el hombre no conoce a Dios. Es como cuando el frío llega porque no hace calor. O sea que el frío no existe tampoco, sino que es la ausencia del calor. Dice, o la oscuridad aparece porque no hay luz. Cuando no hay luz, aparece la oscuridad, pero tú prendes la luz y la oscuridad no existe. No existe la oscuridad. Según la filosofía, el mal no es nada real, sino solo una privación. Y según Leibniz, el mal puede ser metafísico, físico, moral, metafísico, físico y moral. Estos tres términos, el mal metafísico consiste en la simple imperfección. El mal físico es el padecimiento, lo que padece uno en su cuerpo. Y el mal moral viene haciendo el pecado. Eso es según este filósofo, ¿verdad? Quien conoce a Dios sabe que Él es sabio y que aborrece la maldad. Normalmente los que cuestionan los actos de Dios es por falta de conocimiento, y quien le conoce sabe que Él aborrece la maldad y la destruye. Él destruye esa maldad. Por ejemplo, cuando fue lo del diluvio, sabía que ya había mucha maldad de continuo, y ¿qué hizo? Solamente encontró gracia en uno, que fue en Noé. Y por misericordia a Noé le dijo, toma a tus hijos, a tus nueras, a tu esposa,
y súbelos al arca, ¿verdad? Fueron los únicos que Dios rescató en ese diluvio. Y a todos los destruyó por tanta maldad que había en el mundo. Es por la maldad. El hombre, por su misma maldad, es que termina por destruirse a sí mismo. Igual, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra también era un lugar donde había bastante maldad, ¿verdad? Cuando llegan los ángeles, inclusive que ya decía, déjame conocer, lo de conocer. Sabemos que el origen de esta palabra, conocer, es tener relaciones. Hasta dónde era la maldad de ellos. Y por eso Dios sacó a Lot y destruyó toda esa ciudad, ¿verdad? Cuando también mandó a Saúl a matar a todos los hombres, mujeres, niños, animales y aún los de pecho. Pues uno, qué cruel es Dios, ¿verdad? Pero imagínate qué tanta maldad había ahí en ese lugar. Tanta era la maldad que Dios dijo, hasta aquí, ¿verdad? Tengo que acabar con todo eso está lleno de maldad. Y desde los grandes, ¿qué van aprendiendo los chicos? Lo mismo. Actualmente en tu casa, si tú eres malo, ¿qué le siembras a tus hijos? ¿Qué frutos va a haber en ese árbol que eres tú? Frutos de maldad, de egoísmo, de mentira, todo lo que tú les enseñes. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Dios en ocasiones ocupa el mal para destruir el mal, como en el caso de Job. Ocupó al enemigo para destruir todo lo que había mal alrededor de Job. Es algo que a veces no se explica uno. ¿Por qué si Job era un varón perfecto a la estatura de Dios? ¿Por qué le quitó las riquezas, su familia, su esposa, todo? Porque todo eso que él tenía era malo. Y Dios quería un cambio en Job. Quería darle una nueva familia mejor, que en verdad lo amaran. Recuerden que sus hijos hacían fiestas, y no cualquier fiesta, si eran ricos, tenían todo. Y su esposa, ¿qué le dijo a Job? Muérete y maldice a tu Dios, ¿verdad? Era una esposa mala. Entonces, pues obvio, Dios se la quitó y le dio cosas mejores. ¿Y a quién ocupó para esto? Al enemigo. Actualmente lo sigue haciendo Dios. Dios ocupa esa maldad para acabar el mal también. Tenemos que entender las cosas de Dios un poquito más profundamente, ¿sí? Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permitió escudriñar su palabra y esperamos próximamente el día domingo. El día domingo a las 11 de la mañana los espero para también escuchar la predicación que Dios nos permita estar compartiendo con ustedes. Los amamos, un fuerte abrazo y hay que resistir, hay que seguir adelante. Recuerden que cuando venga algún mal terrible, Dios no lo va a hacer sin antes avisarle a sus hijos, sin antes decirnos qué tenemos que hacer. Pero hay que estar al pendiente porque Él va a ocupar a sus siervos para poder transmitir ese mensaje de qué debemos de hacer en las situaciones de tribulaciones o angustias. Que Dios los bendiga mucho, los amamos. Señor, bendito Padre, en esta tarde yo te doy gracias y te pido, Señor, que este mensaje que me permitiste compartir con mis amados hermanos sea de bendición, Señor, que tú les des el discernimiento y que los pongas muy dentro de su corazón, muy dentro de su mente, para que en todo tiempo lo recuerden y lo pongan por obra en sus vidas, Señor, para que puedan seguir adelante conociendo más de ti, de tu palabra, no conociendo al hombre, sino conociendo tu bendita palabra, conociendo tu sabiduría, Señor, porque la sabiduría humana de nada nos sirve, Señor. Bendícenos, no nos sueltes de tu mano y apártanos, Señor, de toda pandemia, de toda consecuencia que haya en el mundo, Señor. Recuerda, Padre eterno, que no somos del mundo, tú lo dijiste, que no somos del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tómanos como tus hijos, Señor, no nos mires como cuando andábamos en el mundo. Perdona nuestras faltas, Señor. Sabes que también te amamos en nuestros corazones, tú ves la profundidad y sabes que te amamos. Perdona nuestras faltas, Señor. Tal vez no seamos como ese hijo tuyo que era David conforme a tu corazón, pero tratamos de hacer lo mejor para amarte y buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos, danos provisión, danos salud, danos sabiduría, danos fuerza, Señor, danos fortaleza a todos aquellos que ahorita se encuentran enfermos, de los que están dentro de tu camino y aún en tu misericordia los que no están. Perdónales, Señor, y te pedimos que quites todo mal, Señor, que sanes a tu pueblo y que sanes a aquellos que están clamando, buscándote, Señor. Escucha sus oraciones, Señor, escucha sus peticiones. Te amamos, bendito Padre. Gracias. Amén y amén.